Álvaro José Hernández, ingeniero en recursos hídricos y gestión ambiental, especialista en gestión de riesgos profesionales y especialista en gestión ambiental. Cuento con un poco más de 17 años de experiencia en el sector de seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y calidad, principalmente en el tema ambiental y en el tema de seguridad, salud en el trabajo. Lo he desarrollado en su gran mayoría dentro del sector de hidrocarburos, ocupando pues ya rangos gerenciales y rangos de jefatura. Durante este periodo he tenido esa gran bendición, se podría denominar. Y los últimos 4 o 5 años, los he estado desarrollando de forma directa dentro del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como especialista ambiental para un proyecto que se llama Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia. Y adicional a eso, soy consultor ambiental especialista para el Banco Mundial. Entonces, pues eso es una pequeña introducción como tal. Este curso, este módulo es, pues obviamente es de responsabilidad ambiental. Vamos a ver unos pequeños lineamientos específicos acerca de desde dónde nace el tema ambiental o desde dónde empieza a surgir el tema ambiental. Y pues obviamente ir avanzando un poco en el tema de cómo podemos aplicar directamente a través de todos los lineamientos establecidos dentro de los planes de ordenamiento territorial, unos focos particulares dentro del tema de paisaje cultural cafetero, del modelo de ocupación departamental del Quindío y pues unos análisis ahí particulares. Entonces, pues esto me gustaría conocerlos a cada uno de ustedes. Pues obviamente es la última clase, la última oportunidad que tuve de brindar este módulo fue presencial, allá directamente en el campus ahí de la universidad. Era pues chévere, interesante, ya se prestó nuevamente este tema de la virtualidad, que pues nuevamente, como les comentaba al principio de nuestra charla, es un espacio que nos brinda poder ingresar a cada uno de nuestros hogares y de sus hogares y pues que podamos tener ese mecanismo de participación, ese mecanismo de comunicación y de interlocución particularmente. Entonces, pues nada, pues me gustaría conocerlos a cada uno de ustedes y pues siendo caballeros en el honor de la palabra, empecemos con nuestra mujer bendita entre los hombres. Buenas noches. Mi nombre es Nayana Guayasamín Naundorf. Estudié arquitectura. En el 2002 me gradué de arquitectura. Ya llevo unos 22 años laborando. Eh, Estoy haciendo todo lo que es coordinación BIM y enseñando en la Universidad del Valle todo lo que tiene que ver con talleres de representación gráfica enfocados en el BIM. He hecho diseñado casas, he estado en construcciones y diseño de hoteles, de clínicas, eh, y pues más que todo ha sido independiente. Eso es lo que es. Nayana, ¿cierto? Ujú. Sí, Vale, Nayana, un gusto aquí compartir contigo en este momento. gracias. Bueno, entonces, vamos con Juan Manuel. Buenas noches, docente, compañeros. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez Guzmán, tengo 24 años, soy profesional arquitecto de febrero del año pasado. Actualmente, pues, enfocado en la especialización. He trabajado en diferentes espacios de la construcción, en ingenierías, en suelos. He trabajado también como independiente, diseño de interiores. Actualmente estoy haciendo diferentes diseños de interiores para casas y ya, Vale, Juan Manuel, un gusto. Bienvenido. gracias. Muchas gracias a usted, Jason, profe, bienvenido. muchas gracias. Sí, señor ingeniero, buenas noches. Bueno, mi nombre es Jason Escobar, vivo en Calarcá, Quindío. Soy egresado de la Universidad en Colombia, Armenia, hace ya 2 años. He trabajado en tres constructoras como residente, una residente de obra y en la última fue residente de acabados.
He realizado pues independiente por ahí diseños, remodelaciones, alguna que otra adecuación en locales comerciales, vivienda y participé en un equipo de diseño para hacer de unos centros comerciales. Uno de ellos era en Florencia Caquetá, otro en Zipaquirá, Cundinamarca. Y bueno, así era un equipo de varios diseños. Y pues actualmente no estoy trabajando, estoy tramitando por ahí una licencia a ver si de pronto sale algo para construir. No, pero chévere, chévere. Vive Colombia vieja por ella, dice por ahí. Sí, señor. Vale, Jason, bienvenido. Robin, Muy buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? sí. Bueno, mi nombre es Robin Rodríguez, como el compañero Juan Manuel. Yo también soy egresado del año pasado. Em, Actualmente trabajo en una constructora que se llama Tres Nevados, Constructora SAS, y es un proyecto de vivienda residencial de 7 edificios. Apenas estamos pues en la construcción del segundo y tercero. Mi rol en la empresa es coordinador de diseños. Básicamente es como darle a la constructora un acercamiento al sistema BIM. Em, Digamos que antes de estar estudiando arquitectura como tal, siempre he estado relacionado a la construcción. Entonces, en obra es un espacio donde me siento muy cómodo, ¿cierto? Pues por la historial que tengo, que pues mis papás, mis tíos siempre han estado como relacionados al área de la construcción como tal. Y pues sí, digamos que ese es el poco trayecto que tengo relacionado. Vale, perfecto, no importa. Siempre se comienza por un pequeño paso para subir una gran escalera. Robin, bienvenido. Un gusto. Gracias, profe. Mauricio, Hola, ingeniero. Buenas noches. Hola, compañeros. Bueno, yo al igual que todos acá, también soy arquitecto. Egresé de la Universidad de la Gran Colombia ya hace 4 años. Como tal, laboralmente, me he empleado solo una vez para el Consorcio Salud Quindío en la remodelación de uno de los módulos de los bloques del Hospital de Zona, el San Juan de Dios, en Armenia. Y de resto siempre he trabajado como independiente. Actualmente pues en la trayectoria que tengo en cuanto a diseño y construcción, diseñé una vivienda campestre en Circaya Quindío y actualmente tenemos un proyecto acá en el Peñol, Antioquia. Es un proyecto también de carácter rural, también son viviendas campestres y básicamente esa ha sido toda mi experiencia en cuanto a construcción. Han sido muchísimos diseños y muchísimo conocimiento en obra dirigido a la construcción de viviendas específicamente. Ahora estamos en etapa de acabados, entonces nada, esperamos culminar este proyecto y bueno, aquí dándole también a la especialización. chévere, Mauricio, chévere. Interesante, interesante todo este tema, más que todo en el tema de la parte campestre, la parte rural, ¿no? Que son unos retos bastante interesantes en ese sentido. Y vamos a ver un poco sobre ese tema dentro de nuestro módulo. Bienvenido, Mauricio. Andrés, Gracias, ingeniero. Buenas noches, profesor. buenas noches. Bueno, yo soy graduado de la Universidad de la Gran Colombia, pero de la sede de Bogotá, hace 2 años. He estado trabajando en una constructora llamada Aquila en el Rosal, Cundinamarca, haciendo 2 proyectos de vivienda de interés social y prioritario, en donde actualmente me encuentro como residente de obra. Chéverísimo. ¿Y su merced está residiendo ahí en el Rosal, No, no, señor, en Mosquera. en Mosquera? Ah, bueno. Sí. Tampoco es que sea muy lejos No, la media horita, distancia. 40 minutos en moto. Sí, no, chévere. Mucho ojo, mucho cuidado porque la parte de Siberia es bastante compleja con el tema de los camiones y las mulas. Sí, no, atravieso por otro lado porque Siberia es terrible. Sí, es complejito, es complejito. Andrés, bienvenido, chévere. Muchas gracias. John, Joan, John o Joan. Es Joan. Listo. Buenas noches, mi nombre es Joan Sebastián Silva Pineda, soy egresado junto con Robin y Juan Manuel el año pasado. Pues usé básicamente la especialización como opción de grado.
En este tiempo, desde que me he graduado, he podido pues diseñar casas, pues viviendas campestres en el área rural de Finlandia. También he tramitado licencias en el municipio de Cundinamarca de forma remota y también me desempeño como tatuador. Ah, chévere, interesante, una alternativa laboral. Muy buena, chévere. Joan, muchas gracias, bienvenido. En este momento nos está acompañando la arquitecta Claudia Vélez. Arquitecta, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Ellos nunca me saludan, empezando por Buenas Robin. noches. ¿Cómo están? No alcancé a llegar porque Bien, es que, ¿cómo profe. les parece que vuelvo con mis chicharrones con ustedes? Creo que creo que por mensaje de WhatsApp les llegó el agradecimiento por la participación la semana pasada, ¿cierto? Y se les hizo extensiva una invitación para participar en la visita de pares académicos para la maestría. ¿O no? ¿Sí? Bueno. Sí. Inge, me le robó 10 minutos. Dale, tranquila. Está Bueno, quedando grabado, así que no hay problema. listo. Pues a consideración mía, yo solicité que el encuentro con la par académica se haga el jueves en la clase de las 7 de la noche, porque pues sé que para muchos fue complicado, tenían que pedir permiso en los trabajos para poder asistir en la charla anterior. Entonces, la par académica accedió y va a estar con ustedes el jueves a las 7 de la noche. Va a estar media horita con ustedes, van a ingresar también los estudiantes de 10º semestre de arquitectura, que son los que tenemos como un poquito más avanzaditos, y les voy a mostrar en qué consiste la maestría. La maestría, espérenme, yo comparto. Ay, espérenme un segundo. Mira esto. No me Menos deja mal, abrir la... menos mal que WhatsApp no es nada privado. No tengo nada comprometedor. Sí, sí, total. Bueno, la maestría es una maestría que se llama Construcciones Eficientes. El proceso que estamos llevando con la par académica es la solicitud del registro calificado del programa. A diferencia de la semana anterior, esa visita era para la renovación del registro que se vence en diciembre. Nos llegó el resultado, el informe de la par antier, para nosotros dar respuesta a unos requerimientos que ella pues solicitó a raíz de la visita, pero en general fueron muy buenos, más buenos los comentarios que los malos. En realidad tenemos que resolver 5 preguntas, pero era más algo que no fue de impacto para el programa. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Pues yo sí les debo mostrar la maestría como ese programa nuevo que estamos formulando. De pronto la par les preguntará si ustedes participaron en la formulación. Y realmente, pues no, porque ustedes son unos actores que en este momento están formándose como especialistas y que no tendrían por qué. Pero sí viene un proceso y es que a ustedes les tocó todos los chicharrones de la facultad. Y viene un proceso y creo que la arquitecta Nayana de pronto en la universidad lo vive y son esos procesos de autoevaluación. Arquitecta les toca. Sí, claro. Entonces, ustedes como es la cohorte que nosotros tenemos actualmente,
en la semana, después de Semana Santa, se les va a aplicar una encuesta de autoevaluación. Para nosotros también, pues, medir, pues, tener como condiciones para mejorar el programa, o definitivamente nos va a tocar hacer un giro muy grande para que el programa sea excelente. Bueno, entonces les cuento. La maestría va a otorgar un título como Magíster en Construcciones Eficientes. Tiene una duración de 3 periodos académicos. Esos 3 periodos académicos, ustedes como especialistas pueden homologar el primer semestre. Entonces les quedaría un año para obtener el título de magíster. Acuérdense que hay maestrías que son en profundización y esta es una maestría en profundización. Por lo tanto, se entrega un proyecto de investigación y tiene una duración, tiene una cantidad de créditos de 40 créditos académicos, algunos teórico-prácticos y otros teóricos. La maestría, como les digo, cuenta con 40 créditos académicos, 480 horas de trabajo presencial, 1.440 horas de trabajo independiente, en total son 1.920 para los 3 periodos académicos. El programa de maestría está enfocado a que el profesional, y aquí sí quiero ampliar un poquito qué tipo de profesionales son los que van a participar en la maestría, y pueden ser arquitectos, ingenieros, pero también puede estar el ingeniero eléctrico, el ingeniero hidrosanitario, el ingeniero de suelos si lo requiere, el ingeniero ambiental y todos los actores de la cadena de valor, pero que tengan conocimientos en ciertos aspectos. Por ejemplo, un magíster, y ya ahorita les muestro el plan de estudios, un magíster en construcciones eficientes, que no interprete un plano o que simplemente sepa modelar siquiera en 2D o máximo en AutoCAD. Si no tiene esos conocimientos, creo que no va a poder lograr ciertas competencias en el programa. Como ustedes saben, gran parte de los problemas que tenemos en la construcción es la falta de planeación de nuestros proyectos. Y nosotros cómo lo planeamos, si de pronto lo vieron cuando vieron modelado básico y avanzado, que teníamos nuestro proyecto arquitectónico, empezamos a modelar instalaciones, y cuando empezamos a fusionarlas, a unirlas, empezamos a encontrar que en el estructural pasaban la tubería, que lo eléctrico se juntaba con lo hidráulico. Entonces ahí nosotros detectamos eso. Anteriormente, y pues lastimosamente muchos constructores lo hacen todavía, eso se arregla en obra. ¿Y cómo se arregla? Rompiendo la viga. Entonces, ¿qué se busca entonces? Que ese magíster tenga muy en cuenta ese proceso de planeación a través de ese modelado, ¿sí? Que sea un magíster que diseñe eficientemente, no solamente, como les digo, el modelado. Que sepa qué materiales debe utilizar, que no tengan ese impacto ambiental. La calidad medioambiental, la resignificación de la edificación y del espacio público y la eficiencia en la calidad de la construcción. Como les digo, es una maestría en profundización y por eso van a tener unas competencias investigativas. ¿Qué pasó con Joan? Hay unas competencias investigativas que les permite aportar esas soluciones a las crisis que tenemos nosotros, como, pues nosotros todos somos arquitectos, menos el Inge Álvaro, pero nosotros como arquitectos y como actores de esos procesos constructivos, acuérdense que en este caso ustedes están enfocados a edificación y con la maestría nos vamos a enfocar también al espacio público. Entonces,
cómo nosotros aportamos y mitigamos esos desafíos que nos está generando el cambio climático, la conciencia ambiental que le van a ver en este módulo de responsabilidad ambiental, lo que les decía, conocer bien y aplicar esos estándares de sostenibilidad, planear, organizar, organizar para que esa materialización del proyecto cumpla. No cumpla con una licencia de construcción. Yo pasé mi proyecto y me dieron la licencia, pero ¿qué impacto voy a generar allí? ¿Sí? Bueno, el perfil del egresado. El perfil del egresado es súper importante porque la idea es que este magíster que tiene muchos conocimientos en diseño eficiente, la calidad medioambiental, la resignificación de la edificación y el espacio público, pues aproveche esos valores que están adquiriendo en esas competencias y que en ese contexto internacional, nacional y regional aporte, ¿sí? A veces, y pues nos pasa mucho, necesito trabajo, entonces me voy a esta obra y allá estamos ligados a lo que nos ordenan, pero como yo también aporto a decir, vengan, y ya lo vieron con el módulo anterior con gestión de los residuos. Definitivamente yo esto no lo puedo hacer. O sea, no está en mi ética, digamos, en mi función como constructor. Entonces, ahí es donde el magíster puede tener ese criterio y decir no. ¿Y a través de qué? De estas competencias. Porque van a formular estrategias de diseño para un proyecto constructivo que propenda en la etapa de operación bajo consumo en agua y energía. Acuérdense que nosotros siempre vamos hacia una normatividad vigente y que tengamos un aporte significativo a un hábitat digno y a la mitigación del cambio climático. Modela a través de software y herramientas digitales, proyectos constructivos incorporando información relevante para la toma de decisiones. ¿Para qué? Para que esa eficiencia esté en la etapa de operación del proyecto. Entonces la planeé y en la operación estoy segura que se va a ejecutar. Y contribuyendo a la emisión de baja en carbono como fundamento en el derecho de un hábitat digno y saludable. Y formula estrategias de gestión que incorporan la etapa de planeación que permitan desde el ámbito gerencial completar estratégicamente el diseño. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a trabajar interdisciplinariamente con los demás actores y vamos a generar un hábitat más significativo, asequible y responsable ambientalmente. Como les decía, la maestría tiene 3 periodos académicos. En el primer periodo académico son 4 módulos, que estos son los que se les van a homologar a ustedes, que digamos que fusionamos algunos que teníamos en la especialización y los formamos aquí en este primer semestre. Entonces, gestión de datos y modelado de la construcción, lo vieron en modelado básico, en modelado avanzado, lo vieron creo que ustedes vieron la electiva de Project, en todo lo que es modelado. Sostenibilidad y eficiencia de la construcción, eso lo vieron en donde eficiencia energética y eficiencia hídrica. Gestión integral de los residuos de la construcción lo acabaron de ver. Y gestión de calidad de la construcción lo vieron con la doctora Catalina, que son todos normativa, temas de contratación y cómo garantiza esa calidad de la construcción. Hay algunos créditos que son teórico-prácticos, otros que son teóricos, y digamos que teórico-prácticos, un ejemplo más real es cuando ustedes vieron modelado. O sea, si ustedes no hacían los ejercicios del modelado, el profesor no les podía evaluar, pero porque ustedes estaban en el hacer, ¿sí? Teórico, digamos que el módulo de gestión de calidad
Digamos que sí era más teórico porque ustedes trabajaban con unos contratos, ustedes hacían unos análisis y pues es parte de esa experiencia formativa. En el segundo semestre, en el segundo periodo académico van a haber 5 módulos y, quiero entrar a colación con Big Data y Smart Data en la construcción. Eso hace parte de esa digitalización de la construcción y cuando nosotros estábamos haciendo ese análisis de contexto internacional, nacional y regional, es una necesidad para nosotros, ¿sí? Cómo nosotros sabemos documentar, cómo sabemos procesar esa información que nos genera esa nube, que nos genera el Internet, que nos genera el resultado de algún programa. Digamos que aquí también puedo entrar con otras herramientas que ustedes ya vieron con Fabián, de gestores de eficiencia energética y demás. Descarbonización y evaluación ambiental, esta sí es súper normativa, análisis de ciclo de vida en la construcción, estrategias ambientales y sociales, y en segundo semestre empezamos con el seminario de investigación 1. Con este, ustedes ya empiezan a determinar cuál va a ser su línea de formación para entregar su proyecto de grado. Y aquí va muy de la mano en el tercer semestre, en el seminario de investigación 2, que también es la continuidad para la formulación del proyecto, y los cursos selectivos que van a ser, igual que como lo hicimos en la especialización, a elección de ustedes, pero lo que buscamos es que sean cursos que sean afines a los proyectos que ustedes vayan a formular. Certificaciones energéticas, economía circular, finanzas verdes, y creo que economía circular le escuché al Inge Ponguta que les estaba hablando mucho de eso en alguna clase. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Clau, yo tengo dos preguntas. Uno, ¿Cuáles? ¿este posgrado requiere tesis para el grado? ¿El proyecto de Requiere investigación? proyecto de investigación, sí. Ok. ¿Y el precio? ¿Cuánto cuesta? No sé, porque lo que pasa es que apenas va a venir la visita de París. Ok. Entonces puede que yo les diga un precio de ahora que manejan la universidad, porque eso no es como desde la facultad, sino que eso es institucional. Pero nos dieron el registro calificado, ojalá no, en 2 años. Entonces no sabemos realmente cuál es el precio. Ok, es que apenas están estructurando Pues nosotros esto ya lo estructuramos, lo montamos a la plataforma que tiene el Ministerio de Educación lo que hace es mandar como un veedor, que es la ingeniera que viene el viernes, a verificar estas condiciones, si de pronto la universidad o la facultad si es apta para dar un programa de esos, y ya después ellos se reúnen, el ministerio, y ya definen a través de unas salas si dan o no el registro. Entonces, puede que nos vaya también como con la ingeniera Zulma, que ella de una dijo, esto está perfecto. Después nos mandó el informe, hay que contestarle unas cositas, pero re básicas, y ya, eso se envía al ministerio y dependemos desde el tiempo de ello. Pero pues, decirte precio ahora, no, y mira que tú lo haces en 1 año, después de terminar la especialización. Yo ¿No tengo una era consulta. un año y medio, no eran 3 periodos? Sí, pero miren que a ustedes les homologan un semestre. Ok. Y yo iba a preguntar otra cosa. Entonces apenas se va a lanzar la primera corte. No sabemos cuándo. Apenas nos llegue la resolución del ministerio, empezamos a trabajar con eso. Ok, listo. Probablemente, y es nuestra ilusión que el otro año ya estemos haciendo convocatoria. Yo tengo 2 consultas. Una, Señora. esta información tú nos la puedes enviar. Sí, claro. Y la otra, ay, se me fue. Espérate a ver si me acuerdo. Se me fue. Bueno, listo. Clau, otra pregunta. ¿Estas asignaturas ya tienen
el ¿cómo se llama bueno, el contenido? Nosotros tenemos una propuesta Como el de los plan microcurrículos, ¿sí? Que es Sí, como el elemento para después planear nuestro programa a través del plan de aprendizaje. El pensum. Em, digamos, bueno, un poquito. Este es el pensum de nosotros. Entonces, los microcurrículos son los que desglosan ese contenido y después con esto se hace el plan de aprendizaje que ya es detallado. Cómo lo vamos a evaluar, qué mecanismos de evaluación hay, cuál es la rúbrica, ¿sí? Que, por ejemplo, material bibliográfico deben consultar y demás. Nosotros sí lo tenemos, pero no lo podemos todavía, digamos, hacer público porque tenemos que esperar la respuesta del ministerio. Pero cuando lo tengamos, claro que les enviaremos pues toda la información o haremos reuniones para socializar y todo. Sí tengo algo que decirles. ¿Cómo les parece que nos volvimos repinchados y vamos a tener docentes chilenos? Para la persona que nos va a orientar el módulo de gestión de datos y modelado de la construcción y la persona que nos va a dar Big Data y Smart Data en la construcción son pues como expertos en el tema, además están haciendo doctorado en temas de sostenibilidad. Ya me acordé la pregunta. ¿Cuál? ¿Es virtual? Bueno, ya voy para allá. Y la otra pregunta, antes de que se me olvide, tú hablas de docentes chilenos, me imagino que ellos también tienen que ver con el tema de la metodología BIM, porque ellos van mucho Sí, más adelantados que nosotros en la metodología BIM. sí. Y ahí hablas del primer módulo que ellos van a dar. Nosotros, ¿cómo estaríamos con relación a ese primer módulo? Porque pues ellos van mucho más adelantados en ese tema. ¿Podríamos ver ese módulo eh, con esos chilenos? Esa es una consulta que tengo que hacer. Porque, Sí, porque es bueno sí, tener ese contacto con las personas que van muchísimo más. En Latinoamérica son los que más nos llevan. claro, porque ellos ya tienen que tener implementada la metodología al 100%. Ajá. Sí, pues la arquitecta Nicole, ahorita nos reunimos con ella y nos habló de que no, que de pronto y ellos trabajan es con Archicad, ellos no trabajan con Revit, Yo por trabajo ejemplo, con Archicad. Llevo 20 solo años Archicad, trabajando con Archicad. Sí. solo Archicad, pero ella también nos expuso la necesidad de tener otras plataformas. De todos modos, arquitecta, déjeme yo consulto y pues ustedes saben que esto apenas es una propuesta para el ministerio. Puede cambiar y de acuerdo también a las necesidades de ustedes. Por ejemplo, en temas de los cursos selectivos, una propuesta puede ser esa. O de pronto en los seminarios de investigación ustedes tengan la asesoría técnica de ellos como expertos en el proceso BIM que les podrían como aportar más a su proyecto. Pero esa pregunta la hago mañana y se la respondo mañana. Sí, es importante porque efectivamente, y mucho más si trabajan en otro programa, me parece genial, porque ellos Listo. te dan la visual de que es un Open BIM, más no es un BIM cerrado. Sí, listo. Sí, señora. Yo lo consulto. Bueno, lo que me decían de la modalidad. La modalidad puede ser presencial, acá en la Ciudadela del Saber, en el campus, y se haría los viernes de 5 a 9 y sábado de 7 a 12 y de 1 a 4, cada 15 días. Esa es la opción A. Eh, por ejemplo, para los docentes chilenos, ellos estarían en conexión sincrónica. Ellos pues no tendrían que venir en la presencial tradicional. En la presencialidad mediada por tecnologías va a ser los mismos días en los que están ustedes, pero de 6 a 9 cada 15 días. ¿Sí?
Bueno, Espérate, no te entendí ahí. O sea, sí hay sincrónico como lo tenemos ahorita, pero el sí, pero horario eso cambia. depende de la elección de las cohortes. Ya, ok. Por Sí, porque ejemplo, nosotros ofertamos la maestría. En este momento estamos ofertando, por ejemplo, la especialización en las dos modalidades. Y se inscribieron, quiero soñar, 50. Y de esos 50, 30 la quieren remota. Entonces se habla con los demás si aceptan, ¿sí? Pero pues se hace como un punto de equilibrio. Ojalá yo tuviera 50 y abro 3 cohortes. Pero pues eso es como a elección de la corte y pues de pronto coordinar o poner de acuerdo a todos para ver en qué metodología es. Por ejemplo, con ustedes estaba un compañero que hasta pagó matrícula. Y cuando le dijimos que era remota, se le hizo la reversión del dinero y no quiso estudiar la remota. Y fue el único que se inscribió remota. ¿Listo? Bueno, les quiero recordar esto que les preguntó la par, que quedaron como perdidos. El programa Marcando Huellas es el programa que fomenta la permanencia estudiantil, ¿cierto? Entonces, pues esa sí la hacemos a través de mí. Los docentes me reportan, venga, Jason Abraham está fallando mucho. Entonces, ¿yo qué hago? Jason, ¿qué pasa? ¿Por qué está fallando tanto? No, tengo este problema. Entonces yo ya hago un acuerdo con el profe y si algo, pues ya sería reportada al asesor estudiantil que tiene la facultad, ¿sí? Pues ese es como un caso. De pronto, no, yo definitivamente, si estuviéramos presenciales, yo no me puedo desplazar al campus porque yo vivo en Tuluá y económicamente no puedo. ¿Qué haríamos? No, pues hay otras alternativas. Digamos que es buscar las alternativas para asegurar esa permanencia. Acuérdense que también tienen un servicio médico, tienen un servicio psicológico, que se hace todo a través de bienestar. ¿Sí? Ese es el programa Marcando Huella. Y muchas gracias. No sé si tienen más preguntas. No, claro, pues esperar que de pronto el programa esté un poco más estructurado. Lo que yo sí no entiendo en estos momentos es qué le vamos a, entonces, a responder al paraacadémico. Pues lo que ya nos comentaste de esa maestría, porque pues no la hemos hecho. Sí, porque allá, ¿qué les preguntará? Como ustedes estuvieron con la ingeniera Zulma y era muy abierta, ¿cierto? Y era muy amable. Esta ingeniera también es súper amable. ¿Qué les podrá preguntar ella? ¿Conocen la maestría? Sí, la coordinadora no la presentó, ¿cierto? Por ejemplo, les podría decir quiénes de ustedes la quieren estudiar. Ya ustedes definirán quiénes. O si estaría interesado en hacerla, si le parece un tema pertinente para su quehacer profesional. O sea, les preguntaría como cosas así, digamos, muy técnicas, porque es que nosotros no podemos evidenciar nada porque es que el programa todavía no se ha ejecutado. Entonces no tenemos ni estudiantes, ni egresados, ni empresarios, ni docentes. Ahorita los mismos docentes nos decían, y si nos preguntan otros, ¿qué decimos? No, nada, la verdad. ¿La conoció? La coordinadora nos hizo una presentación. Sé que son 3 periodos académicos que tienen materias como estas. Si quieren, igual yo ya les envío la presentación, la tienen ahí a la mano. Y ya, pues no creo que les pregunte así cosas horribles. Porque pues ellos no vienen es como a acabar con el programa, ellos vienen a evaluar. Eso, Dije, claro. muchas gracias a Gracias, todos. Claudia. Entonces, señora, Gracias. bueno, entonces el jueves es la reunión con ella a las 7 de la noche. Yo les mando el link, es diferente a este. ¿Sí? Listo, claro. Ya les envío la presentación y muchas gracias a todos.
Chao, Claudia, que esté bien. Entonces, Chao. Chao, dale, Dale, Robin. arquitecta, que esté bien. Chao, Inge. Profe. Listo, menos mal eran 10 minutos, ¿no? No, mentiras, Claudio me cae muy bien. Entonces, pues bueno, voy a compartirles aquí ya la presentación. ¿Me confirman, porfa, cuando si la están viendo? Sí, ya. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, pues obviamente, retomando nuestro tema, el gran foco que nosotros vamos a utilizar es netamente lo que tiene que ver con el tema de la responsabilidad ambiental, ¿cierto? Esta responsabilidad ambiental en este módulo lo vamos a dividir en 4 grandes temas. Uno que es desarrollo y pensamiento global, que va a ser una primera, esta primera parte va a ser un poquito o puede ser un poquito densa como tal, porque es precisamente analizando desde dónde viene el tema ambiental. Desde dónde se viene hablando y conversando acerca del tema de la responsabilidad, del conocimiento, del tema de los primeros avances o las primeras oportunidades en las que se tuvo de conversar acerca de un desarrollo sostenible como de forma directa, de dónde surgió todo el tema del desarrollo sostenible, cuáles son las apuestas, es decir, esas cumbres de la Tierra que se han realizado, grandes cumbres que se han realizado directamente patrocinadas por las Naciones Unidas. Y pues ahí vamos a ir trabajando en ese sentido. El siguiente tema es desarrollo ambiental en Colombia, es decir, cómo se aterrizó todo el tema ambiental aquí en nuestro territorio a partir de la Ley 99 de 1993 y todo lo que eso ha conllevado y ha traído directamente para el desarrollo institucional y desarrollo general con el apoyo de todas las autoridades ambientales competentes de forma directa en territorio aquí en Colombia, todas esas oportunidades, todas esas opciones que se vienen presentando y que se vienen realizando. Otra gran temática va a ser netamente lo que es la apuestas de desarrollo ambiental regional, ya aterrizándonos un poco acerca de la región en la cual nosotros convivimos y compartimos allá en la zona del eje cafetero de forma directa, ¿cierto? A través de los distintos elementos de paisaje cultural cafetero, del río de la Vieja, ¿cierto? De modelo de ocupación departamental, etcétera. Y un tema bastante transversal que tiene que ver con el tema de la gestión ambiental como tal, ¿cierto? Conceptos, definiciones, tipos de contaminantes, etcétera. Esos van a ser nuestros 4 grandes temas que vamos a tratar dentro de este módulo y que pues relativamente va a ser un poquito rápido y no, tal vez de pronto no logremos profundizar en unos u otros temas. ¿Cómo va a ser nuestro método evaluativo? Va a tener 3 grandes puntos. El primero, vamos a hacer una serie de talleres participativos en clase. Estos talleres van a ser, yo les voy a compartir por medio del chat de acá de la reunión unos enlaces de unos textos específicos cortos como tal y un enlace en el cual ustedes van a diligenciar directamente una consulta, una pregunta, una respuesta de forma directa, ¿cierto? Eso es bastante sencillo porque es prácticamente lo que ustedes opinan frente a cada uno de los temas que vamos a estar viendo, ¿cierto? Entonces, no sé, en este momento voy a inventar, ¿qué opina acerca del desarrollo sostenible en Colombia? Entonces, no, que yo opino que el desarrollo sostenible en Colombia se realiza de una forma rezagada debido a A, B, C, D, ¿cierto? Así de forma directa. Son unos pequeños enlaces que nosotros vamos a diligenciar, que vamos a estar trabajando ahí. El siguiente evaluación va a ser que ustedes van a hacer una pequeña presentación sobre el estado de un plan de ordenamiento territorial o un esquema de ordenamiento territorial o un plan básico de ordenamiento territorial de un municipio en Colombia, ¿cierto? Preferiblemente que podamos escoger estos municipios que son de la Colombia lejana, ¿cierto? Llamémoslo de pronto de la Orinoquía, de pronto de la Amazonía, de pronto del Pacífico, la zona Pacífico, de la zona Atlántico. ¿Por qué me refiero a esos? Porque pues los municipios que estamos aquí en la región andina ya podemos tener de pronto unos planes de ordenamiento un poco más avanzados, más actualizados, más vigentes de lo que se puede estar comentando, lo que se puede estar revisando. Entonces, pues esa es la idea, que hagamos una pequeña presentación. Puede ser en parejas, ya eso lo estaremos revisando un poco más adelante, cuando ya vaya siendo de pronto el momento como tal. Y yo les voy a brindar también,
si de pronto si no la conocen o no la identifican, o de pronto no han tenido la oportunidad de trabajar con ella, una página web del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el cual se encuentran todos los planes de ordenamiento territorial de Colombia, ¿cierto? De todos los municipios, el municipio que a ustedes se les ocurra, que de pronto preguntar o consultar, ustedes entran allí, no sé, Dibuya, Antioquia, lo pueden encontrar allí. Tal vez de pronto, no, bueno, se me escapa ahorita otra serie de municipios. Circasia, pues no es tan de complicado conseguirlo, pero también lo pueden encontrar allí, todo el proceso que ha tenido. De pronto si tiene mapas, si tiene gráficos, si tiene documentos de implementación, etcétera, conociendo cada una de las etapas particulares de estos planes de ordenamiento. Y finalizando la clase en el último día de nuestra materia, que pues recordemos que vamos desde el día de hoy, 18 de marzo, hasta el próximo viernes 28 de marzo, una pequeña reseña crítica, ¿cierto? Sobre cómo está o cómo se podría incluir el tema del paisaje cultural cafetero dentro de los POTs que nosotros revisemos o analicemos o evaluemos, de ahí sí de los municipios que hacen parte de de este paisaje cultural cafetero, ¿cierto? Si lo está incluyendo, si no lo está incluyendo, si no lo está incluyendo, de pronto cómo podríamos nosotros analizar y evaluar la posible inclusión de estos lineamientos específicos del paisaje cultural, precisamente para poder tener un tema o un entorno práctico, un entorno visible y que pues obviamente, como su nombre lo dice, que sea identificado y que se pueda trabajar en un tema de protección y un tema de desarrollo equitativo para cada uno de estos municipios. Entonces, pues la idea es que es una pequeña reseña crítica, no más de 3 páginas. No lo digo más largo ni nada por el estilo, porque ya se vuelve un documento de pronto un poquito denso y complejo para desarrollar por parte de ustedes. Y pues obviamente yo sé que de pronto les puede ocupar demasiado tiempo, y la idea no es esa. La idea es que seamos un poco dinámicos en este sentido. ¿Listo? Entonces, pues realmente la idea es que lo entreguemos el día 28. eh, Perdón, que lo entregamos el día 28 de marzo, porque ese sería pues prácticamente la fecha que nos dio la coordinadora a nosotros dentro del módulo, pues obviamente para poder continuar y poder trabajar en ese sentido. Entonces ahora sí, entremos directamente en materia. Desarrollo ambiental y pensamiento global, ¿cierto? Desarrollo y pensamiento ambiental global. Cuando nosotros empezamos a hablar netamente de todo este foco del desarrollo y pensamiento global, vamos a echar un poco memoria o un poco para atrás, a casi unos 60 años, 50, sí, 60 años aproximadamente, 50 años, en los que pues obviamente podemos trabajar de forma directa con esos primeros análisis o esos primeros acercamientos, o tal vez esos primeros lineamientos específicos de qué era el ambiente, ¿cierto? Dentro de todo este tema particular, pues obviamente vamos a estar trabajando y vamos a estar involucrando todo en este sentido. Y pues obviamente cuando nosotros nos vamos 50 años atrás, podemos encontrarnos que en el año 1972 se generó tal vez de pronto la primera cumbre de la Tierra, ¿cierto? Tal vez esta cumbre puede sonarnos de pronto un poco particular, y fue la cumbre de Estocolmo, ¿cierto? Que se creó una política internacional del medio ambiente, y pues al ser la primera cumbre de la Tierra, marcó el inicio fundamental de la concientización ambiental global. ¿Por qué en esa época? ¿Quién me podría decir más o menos qué estaba ocurriendo a nivel mundial en esa época de forma particular? Recordemos un poco, tal vez de pronto de historia. En el año 1972, pues al ser Estocolmo uno de los grandes países que impulsan todo este tema de la estrategia ambiental, podemos estar hablando acerca de un evento de gran magnitud que se presentó en el sudeste asiático, que precisamente tiene que ver con todo el entorno de la guerra de Vietnam, ¿cierto? Y tal vez de pronto
toda esta situación que se fue generando en ese momento a través de un movimiento que tal vez llamémoslo un movimiento un poquito complejo o mal visto en su momento, que fue todo el movimiento hippie, en que todo el tiempo, todo el movimiento de la tierra, de la naturaleza, de convivir con ella, fue precisamente uno de los grandes impulsores, llamémoslo así, de que se pueda generar esta pequeña primera cumbre, ¿cierto? Ahí se empezaban a revisar análisis, a revisar temas de desarrollo sostenible. No se había tocado nada todavía, pero pues obviamente ahí se empezaban a analizar unos primeros puntos o unos primeros lineamientos básicos y específicos, ¿cierto? Entonces, pues ahí se empezó a trabajar en ese sentido. 20 años después, tal vez de pronto, algunos de pronto ya nos sonará un poco más conocido, que tiene que ver con el tema de la cumbre de Río, ¿cierto? Que fue la primera cumbre que se realizó pues, a nivel global en la que ya una gran mayoría de países miembros de las Naciones Unidas empezaron a trabajar de forma directa y pues a partir de ahí ya se firmaron y se alinearon estamentos particulares para poder empezar a crear una conciencia mayor en el tema para el manejo y control del medio ambiente. ¿Por qué se realizó en 1992? Precisamente, o ¿por qué se realizó en Río? Precisamente porque nosotros aquí en Sudamérica tenemos el gran pulmón del mundo, ¿cierto? Que es la Amazonía. Y pues la Amazonía en ese momento ya se empezaba a generar, ya empezaba a crearse unos grandes rastros de tema de desforestación. Y pues precisamente Brasil, al ser el país que tiene la mayor cantidad de hectáreas de Amazonía, de área amazónica como tal, eh, desearon impulsar este sentido de forma particular. Allí se establecieron unos principios claves para el tema del desarrollo sostenible y a partir de ahí se empezaron a trabajar unos fundamentos que ya los vamos a ver un poco más adelante acerca de los compromisos establecidos y una serie de compromisos que firmaron y dieron un dictamen y dieron un tema directo de cumplimiento por cada uno de los países firmantes. Si no estoy mal, en este momento estamos hablando de 143 países, con los cuales pues se empezó a trabajar todo este sentido para que aprobaran un tema de principios de protección medioambiental, ¿cierto? Colombia fue uno de esos países partícipes y a partir del cumplimiento de forma directa de que el delegado de Colombia en esa conferencia y el gobierno colombiano de la época se comprometieron precisamente a dar un cumplimiento del tema de la protección del medio ambiente y a partir de 1992 dio pie para la creación del Ministerio del Medio Ambiente a partir de la Ley 99 de 1993. ¿Cierto? Lo que yo les hablaba en un principio cuando estábamos hablando de los temas particulares del temario particular o principal de nuestra metodología. Recordemos también un poquito de historia y de forma particular, en el año 1992 vivimos algo que tal vez de pronto no se había vivido hace mucho tiempo y tal vez de pronto en la actualidad estamos también a puertas de que de pronto se nos pueda presentar una situación particular o una situación bastante similar, que fueron unos racionamientos específicos y unos racionamientos de energía que cubrieron todo el país. Y pues aquí particularmente en Colombia se conoce como la obra Gaviria, ¿cierto? El racionamiento que se dio durante el gobierno del presidente César Gaviria. Entonces, unos racionamientos diarios con un corte energético en unas horas particulares. Y pues así se fue generando de pronto esa protección o esa situación de forma directa, porque en ese momento el país no estaba preparado para enfrentar una crisis medioambiental como una gran sequía que se generó desde el año 1989 hasta el año 1992, cuando se tomó el dictamen o la medida particular de generar estos racionamientos. Entonces, pues fueron una gran sequía que hizo que el volumen o el nivel de cada uno de los embalses de las correspondientes hidroeléctricas descendieran a tales niveles que pues obviamente no podían generar la suficiente corriente, la suficiente energía para surtir al país. Hablemoslo así castizamente. Entonces, pues realmente eso fue una de las situaciones que se presentó. Ya después de ahí
cuando que se firmó la cumbre y pues obviamente Colombia al ser es uno de los grandes de los países que realmente fue eh, más o estaba más interesado precisamente en ese tema por la situación que se estaba presentando en ese momento en tema energético. Entonces, pues realmente es algo que confluye en ese sentido. 10 años después, nos encontramos con otra cumbre ya en Sudáfrica, que es la cumbre de Johannesburgo, que ahí ya directamente se empezó a hablar temas de desarrollo sostenible, ya un poco más como lo conocemos el día de hoy, ¿cierto? ¿Qué es el desarrollo sostenible? Palabras más, palabras menos, la optimización o el uso de los recursos para satisfacción de nuestras necesidades sin afectar el agotamiento de estos recursos para la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Entonces es un triángulo o una, sí, un triángulo equitativo entre lo que es ambiente, economía y sociedad. ¿Cierto? Entonces, a partir de ahí es que se empieza a desarrollar todo este carácter específico que refuerza el compromiso con el desarrollo sostenible y busca un tema de análisis de reducción de pobreza. ¿Cierto? Cuando nosotros entramos a cada uno de estos principios o de los objetivos de estas cumbres, vamos a encontrarnos con una serie de particulares y una serie de actividades o una serie de pronto de frases específicas que podemos escuchar mucho, perdón, en los medios de comunicación, en periódicos o a través de figuras políticas de diferentes épocas, como por así decirlo. Y pues obviamente ahí fueron trabajando en ese sentido, pero pues obviamente eso lo vamos a chequear y les voy a analizar un poco más de esto, a analizar esto un poco más adelante. La cumbre de Río más 20 se realizó pues en el año 2012, 20 años después de la primera cumbre, y pues, obviamente en lo que se centró fue en un tema de economía verde, sostenibilidad y desarrollo sostenible, ¿cierto? Aquí hago un paréntesis. Colombia para la cumbre esta del 2012, fue uno de los pioneros en el tema o impulsores en el tema de que se realizara esta cumbre, porque Colombia tuvo una gran fuente o fue un gran gestor para poder crear los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Eso también lo vamos a chequear un poco más luego, pero es relevante que nosotros conozcamos este tema de que pues realmente no hemos sido como país tan alejados del tema o del foco internacional en el tema de la protección del medio ambiente, ¿cierto? Entonces, pues obviamente bajo los temas o particulares del plan de desarrollo actual, no está tan lejos de lo que se viene trabajando 30 años atrás, ¿cierto? Entonces, pues realmente no es algo nuevo, no es algo que se esté trabajando distinto o que se piense trabajar de forma distinta, pero pues obviamente los colores políticos generan una gran controversia. Entonces, pues realmente en Río más 20, cuando se empezó a trabajar esa gran conferencia de desarrollo sostenible como tal, se centró en esos tres puntos, en el tema de la economía verde, sostenibilidad, desarrollo sostenible, pero adicional a eso fue una revisión de cómo iban con la serie de compromisos de que se establecieron en 1992. Y en esta se creó la conocida Agenda 2030, con la cual se espera que para el año 2030, a través del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se pueda tener un gran acercamiento y se pueda tener un alejamiento de ese punto cero de no retorno, precisamente para el tema de la protección medioambiental. Ya en el año 2015, como gran cumbre de forma directa, tenemos una cumbre de cambio climático, que fue la de París, ¿cierto? Que se conoce como COP21. Y pues obviamente es una convención macro de las Naciones Unidas para el cambio climático. Lo que buscó esta de forma particular es poder darle un control a todos esos gases de efecto invernadero que se estaban ejecutando, que se estaban desarrollando, y a partir de ahí prácticamente se viene a configurar un listado de prohibición de gases
tal vez de pronto podían estar generando, o de pronto no, que pueden estar generando y que generan una afectación directamente dentro de la capa de ozono. Y es lo que pues obviamente desde el año 1997 se viene conociendo de forma directa como, pues, como efecto invernadero como tal, ¿cierto? Que alguien me podría comentar de pronto en sus propias palabras qué entienden como efecto invernadero. Pues así como el nombre lo dice, funciona prácticamente como un invernadero que aumenta la temperatura adentro. Pues esto se ve mucho con lo del tema del cambio climático, o sea que no, eh, sí que no se regula pues la temperatura como debería hacerse. Correcto, correcto. Muchas gracias. Yo en este momento no los estoy viendo a ustedes, no estoy viendo como tal. No sé si alguien tiene la mano levantada, por favor, si quieren ustedes intervenir, lo pueden hacer. No hay ningún inconveniente. Eh, si lo quieren hacer en orden, ya ustedes se organizan. Pero lo que les digo, en este momento yo no estoy viendo, no los estoy viendo, entonces pues no sé realmente de pronto quién tendrá de pronto la mano levantada o quién querrá intervenir. Profe, Sí, ahí cuéntame. para mí es como un orificio que hay en la atmósfera y por ese orificio pues entra más el sol y hace más daño. Eso es lo que... Correcto, correcto. Ese es el agotamiento que hay de la capa de ozono. ¿Por qué estamos hablando por qué estamos hablando del tema o por qué les comenté del año 1997 para acá el tema del efecto invernadero y los gases que generan ese tipo de efecto invernadero? En ese momento, lo que eran los condensadores, lo que eran los aires acondicionados, lo que eran las neveras y los frigoríficos y lo que eran los mismos latas de pintura, ¿cierto? Utilizaban una serie de gases que eran gases clorofluorocarbonados, que esos gases lo que generaban era que cuando se soltaban al ambiente de forma directa o de forma accidental, en el caso de las latas de pintura, pues no era accidental, era activado por uno o por el ser humano, por una persona era activado pues para poder pintar, valga la redundancia, se generaba y se desprendían y salían estos gases a la atmósfera. Hablando químicamente, estos gases clorofluorocarbonados o CFCs se pegaban o se adherían a las partículas de ozono, ¿cierto? A las moléculas de ozono. Químicamente, la molécula de ozono es O3. Son tres moléculas de oxígeno que van unidas para formar una sola molécula, ¿cierto? En el momento que generaban o que estos clorofluorocarbonados, que su gran participación era cloro, era flúor y era carbono, se unían a la partícula de ozono y la rompían, ¿cierto? La eliminaban. Entonces ya no quedaba O3, sino quedaban moléculas de oxígeno sencillas, O1, se dividían y el cloro, el carbono, el flúor se unían a estas moléculas y pues a partir de ahí se fue generando esa reducción o la creación de forma directa de este ozono. Para crear ozono se necesita una gran fuente de energía que precisamente se desprendía a partir de los rayos del sol, como de la energía lumínica de los rayos producida por el sol, llegaban a la Tierra y esto lo que hacía es que generaba una corriente eléctrica y con el oxígeno normal que hace parte del aire, la ayudaba a que se juntara, a que se rompieran dos moléculas de oxígeno para formar una molécula de ozono, ¿cierto? Y quedaba un oxígeno suelto, se juntaba otra molécula de ozono, de oxígeno y formaban una molécula de ozono. Entonces, a partir de ahí, entonces, pues ese proceso energético, cuando se juntaban estos clases de efecto invernadero, no permitían que se desarrollara de forma natural. Hasta que, pues obviamente, a través de estudios, análisis y todo el tema, lo que nos comentaban Ayana del tema de la gran hueco de ozono, que pues por el movimiento del viento de forma directa que vaya en dirección del centro del planeta hacia los extremos, hacia los polos, todo este gas, todas estas moléculas se iban juntando en la parte de la Antártida,
o en la parte del Ártico, y pues empezaron allí a crear ese gran orificio, esa gran apertura que, que se conoce como el hueco de la capa de ozono. Actualmente pues ha logrado disminuir porque pues obviamente ya se prohibió y se eliminaron toda esta serie de gases de clorofluorocarbonados que eran los más fuertes, los más agresivos con el tema de las moléculas de ozono, y pues obviamente ayudó y ayuda a compensar el tema de la generación. Sin embargo, pues obviamente a través del proceso industrializado que tenemos hasta el día de hoy, o que tenemos el día de hoy, no ha sido como muy conveniente porque pues obviamente se viene generando otra serie de gases que nos ayudan también a calentar, pero no tanto a eliminar o no tanto a romper las moléculas de ozono, sino a generar un efecto invernadero un poco más fuerte, ¿cierto? Estamos hablando del dióxido de carbono que producen los vehículos, estamos hablando de toda la parte industrializada de estas empresas que de pronto pueden estar utilizando equipos de combustión interna locales precisamente para sus procesos productivos, pero también estamos hablando de que hay un gran generador que tal vez de pronto nosotros no lo tengamos en cuenta, pero sucede un efecto ambiental negativo que es el tema de la ganadería extensiva. El ganado como tal es el gran productor de dióxido de carbono y puede producir incluso hasta mucho más que el tema de los vehículos automóviles de forma directa. Entonces, pues obviamente todo el proceso ganadero y todo el proceso de ganadería extensiva, que la ganadería extensiva es tumbar árboles para tener zonas de pasto, pues obviamente para meter más ganado, para generar un proceso de producción, para tratar de satisfacer las necesidades de la gran población que tenemos actualmente, que estamos alrededor de 8.000 millones de personas en el mundo. Entonces, pues realmente es algo que el planeta está en este momento tratando de solventar, y pues a partir de esos temas ya de forma directa, pues obviamente se genera todo este tema de los gases de efecto invernadero, agotamiento ambiental y todos los problemas ambientales que tal vez de pronto hemos escuchado y tal vez hemos leído, y pues obviamente todo eso pues obviamente estamos en un tiempo o en un momento de que se puede revertir lo podemos revertir a través de diferentes estrategias, lineamientos, que pues ahorita se está impulsando demasiado o muchísimo lo que es precisamente lo del tema de la optimización de las aguas lluvias. Se está impulsando muchísimo lo que es los temas de reciclajes, ¿cierto? Lo que es el tema de optimización de los mismos residuos. Ustedes de pronto lo vieron en el módulo anterior en la parte de gestión de residuos de la construcción. Pues obviamente se optimiza mucho y se trata de aprovechar. Y actualmente se están construyendo muchísima política, muchísimos lineamientos y muchas guías que nos ayudan a orientarnos un poco más, ¿cierto? Que nos pueden colaborar mucho más en nuestro día a día, en pronto los quehaceres y en las ejecuciones diarias de las actividades que nosotros realizamos de forma rutinaria. Entonces, pues realmente tenemos bastantes estrategias que si somos juiciosos podemos revertirlo. Incluso el planeta tuvo un respiro grandísimo cuando estuvimos todos encerrados a causa de la pandemia, ¿cierto? Con el COVID, porque pues por primera vez, y eso se vio de forma particular y se puede evidenciar, o se pudo evidenciar de forma directa, por lo menos en lo que fue la bahía de Cartagena, en la que por primera vez, después de casi 250 años, se pudo ver el fondo de la bahía de Cartagena. ¿Por qué? Porque ya no estuvieron los buques transitando, no estuvieron de pronto los puertos de carga de carbón ahí de pronto con el hollín que se esparce con el viento, no estuvieron ahí contaminando, no habían rastros de pronto en el agua de aceites o de combustibles de forma particular, y pues obviamente el planeta tuvo un pequeño respiro en ese momento. ¿Que fue malo? También fue malo porque actualmente lo que es la fauna ya se está acostumbrando mucho a la presencia nuestra, a la presencia del ser humano. Tan así fue que pues muchos animalitos de pronto
en zonas forestales, se acercaban ya directamente a viviendas o a zonas pobladas buscando comida, buscando alimentos, ¿cierto? Porque pues obviamente se estaban acostumbrando mucho a la presencia humana y pues ya ahí pues, estaban directamente con ese contacto. Entonces pues no, en la pandemia pues obviamente nos enseñó unas cosas, pero también nos desordenó en otras. Y porque, ¿a qué me refiero con el tema de desordenar? Que en el momento que nos dieron reapertura económica para todo, en todos los sectores, empezamos a trabajar de forma más fuerte y empezamos a generar una contaminación un poco más agresiva, ¿cierto? Tal vez de pronto nos faltó, pero eso fue apenas entramos de pandemia. Ya ahorita nuevamente se está regulando el asunto y ya hemos bajado como ese ritmo de producción, como por así decirlo. ¿Cierto? Pero pues igual en el momento que entramos se entró con toda para empezar a trabajar por temas económicos, temas de desarrollos, temas de pronto de sostenimiento como tal de los mismos gobiernos a nivel mundial y pues obviamente ahí se empezó a trabajar en ese sentido. Los grandes objetivos que tuvieron estas cumbres de forma directa fue promover el desarrollo sostenible, ¿cierto? Integrando dimensiones económicas, sociales y ambientales dentro del tema. Proteger el medio ambiente, conservando la biodiversidad, combatir el cambio climático y gestionar los recursos naturales. Fomentar un tema de cooperación internacional, que esto fue muy fundamental en la cumbre de Río del 92, la primera gran cumbre de la Tierra, con la creación de algo que se conoce de forma directa como los famosos bonos verdes, en la que mucho país industrializado le pagaba a países en vía de desarrollo un dinero, X cantidad de dinero, para que los países en vía de desarrollo protegieran las zonas verdes para que los países desarrollados pudieran seguir produciendo a un ritmo acelerado. Entonces, pues ahí se empezó a trabajar con un tema de fomentar la cooperación internacional y cuando se generó ese tema de yo le pago a usted para que usted proteja el bosque mientras yo sigo generando y produciendo, pues en su momento se vio como un tema de ingresos adicionales con los cuales se podía generar actividades o planes de desarrollo eh, correspondientes para cada uno de los municipios, cada uno de los países, perdón. Y pues era dinero que estaba ingresando a cada uno de los gobiernos y que podían trabajar en forma directa con ellos. Y el cuarto punto, el cuarto gran punto que se trabajó durante todas estas cumbres fue desarrollar mecanismos para la toma de decisiones y la implementación de distintas series de políticas, ¿cierto? Entonces, pues obviamente esto se fue generando algo particular y algo directo. Y pues obviamente estos cuatro grandes principios o grandes objetivos fueron prácticamente como esa línea transversal que se logra observar y se puede evidenciar a través de las distintas cumbres de forma particular. Si nosotros nos vamos entrando o vamos adentrando a cada una de estas cumbres, podemos ver que por lo menos en esta primera cumbre del 72, volvemos nuevamente a Estocolmo, imaginémonos el movimiento hippie, ¿cierto? Allá, pues, obviamente se emitió una declaración de 26 principios, pero ¿qué son estos principios? Eran como esos capítulos específicos que se fueron creando y se fueron desarrollando a partir de una serie de lineamientos y de acuerdos que se fueron brindando, ¿cierto? Y pues obviamente lo que buscaba era demorar. En ese entonces, pues había un gran movimiento, además del movimiento hippie, todo lo que tiene que ver con el tema de la caza de las ballenas, ¿cierto? La caza comercial de ballenas, que pues se creía o se consideraba hace 50 años de que teníamos, mejor dicho, hace 50 años se consideraba y muchas industrias consideraban que los recursos eran ilimitados. ¿Cierto? Hasta que este grupo específico que fueron desarrollando toda esta serie de conferencias de medio ambiente llegaron y dijeron y sentaron en la mesa a todos los demás y dijeron, no señores, esto no es ilimitado, esto tiene una fecha de caducidad, como por así decirlo. No les creyeron de mucho, no les creyeron bastante, pero igual fueron trabajando en ese sentido y fueron creyendo de esa forma directa. También otro de los elementos particulares era lo que se conocían como las descargas deliberadas de petróleo al mar, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué eso de forma particular? Porque en ese entonces,
cuando se estaba trabajando de forma directa con un tema productivo, con un tema de que los recursos eran ilimitados, pues obviamente la explotación petrolera también estaba prácticamente, no digo en sus inicios, pero sí estaba empezando y a ser un fuerte desarrollador y ejecutor de las actividades industriales en el mundo, ¿cierto? Entonces, pues obviamente en ese momento todo lo que es el Oriente Medio ya estaba explotando en ese sentido. Colombia, pues obviamente tenían en ese entonces únicamente, si mi memoria no me falla, únicamente Barranca Bermeja en zona de explotación. No se habían encontrado nada en ninguno de los yacimientos alrededor del país. Entonces, pues obviamente estaban ahí con ese movimiento y no se conocía realmente cuáles eran los alcances de pronto reales de una contaminación a causa de una liberación no, no esperada del tema de petróleo como tal, ¿cierto? Un accidente o un evento de forma directa. Entonces, a partir de ahí, pues obviamente se empezaban a desarrollar una serie de lineamientos y conciencias globales sobre la importancia de la protección del medio ambiente. Teniendo un poquito de antecedentes al respecto, del tema, en la década de 1960 se empezó a trabajar ya netamente en una conciencia pública acerca de problemas de contaminación y desforestación. También en esa época del 60, con este tema de la desforestación, fue cuando se empezaron a crear unos lineamientos específicos y unos lineamientos particulares de la creación de árboles, de creación de zonas, perdón, para árboles netamente industriales, ¿cierto? Zonas de pronto que se van a utilizar para árboles maderables que se puedan utilizar y que se puedan trabajar. Estados Unidos, pues es uno de los países que tiene unas grandes áreas de árboles maderables porque ellos continuamente están desarrollando mucho la industria maderable para todas sus actividades, principalmente para construcción de vivienda, ¿cierto? Entonces, pues fueron trabajando en ese sentido. Y pues ya a partir de ahí, con toda esa serie de contextos históricos, en el año 70, en el 1970, se denotó que el 22 de abril iba a ser denominado como el Día de la Tierra. Y pues ya eso fueron como los primeros pinitos de forma particular, ¿cierto? En lo cual los principales temas que se abordaron fue un tema de contaminación, un tema de aprovechamiento y protección de recursos naturales. Se tocaron los primeros principios de desarrollo sostenible y pues obviamente un tema de que la población estaba creciendo de una forma un poco descontrolada, como por así decirlo, ¿cierto? Tengamos en cuenta que estamos hablando del año 1972, en el cual pues la población mundial no era aproximadamente un 40% de lo que tenemos de lo que hay el día de hoy, ¿cierto? Incluso hasta de pronto un poco menos de población a nivel mundial. Y pues a partir de ahí se genera una serie de declaraciones, unos principios fundamentales, una responsabilidad común y se afirmó la necesidad de un desarrollo económico para proteger el medio ambiente, ¿cierto? El primer pinito de lo que es el desarrollo sostenible. Como grandes principios, pues, de los 26 principios que se denotan, podemos ver estos 5 principios. El uno, que dice que el hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de las condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad, tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar. Este principio, si estamos hablando de 1972, lo podemos ver en palabras no tan textuales, pero sí muy similares, con la Constitución Política de Colombia de 1991, ¿cierto? Con el tema de los derechos fundamentales del hombre aquí en el país. Entonces, pues vemos ahí que fue trabajando de forma directa y fueron delegando y trabajando lineamientos específicos que se fueron adoptando a través del tiempo, que incluso hasta al día de hoy también se pueden seguir adoptando y lo siguieron adoptando. El principio número 4, el hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestres y su hábitat. Se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos, ¿cierto? Esto es una malversación y una malversación de pronto de lo que tiene que ver con el tema de los recursos naturales y pues obviamente un desaprovechamiento de los mismos y un agotamiento de que como les decía, ya se tenía la conciencia de lo que era o de lo que puede llegar a ser un tema de que los recursos naturales eran limitados. El principio número 5, los recursos naturales no renovables de la Tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparta los beneficios de tal empleo. Este principio
al hablar de los recursos no renovables, estamos hablando particularmente de estos recursos que son extractivos, ¿cierto? Lo que es el carbón, lo que es el gas, lo que es el petróleo y pues obviamente otra serie de minerales que se pueden extraer de la tierra, el oro, el cobre, la plata, el litio, etcétera. Eh, Cuando hablamos de este tema de que pues obviamente que se tienen que emplear de forma responsable, fue de una forma directa para decirle prácticamente a Estados Unidos, oigan, paren de pronto o tengan ustedes de pronto un control acerca de la generación de los recursos, ¿cierto? Y pues obviamente ahí una gran consecuencia de eso fue la crisis petrolera que si no estoy mal fue en el año 1974 en la cual pues hubo un agotamiento de combustibles para el consumo interno del país allá en Estados Unidos y pues obviamente empezó a generar ese tema fundamental. Entonces pues obviamente empezaron ellos a trabajar o fueron no pioneros, pero sí impulsores de la industria del hidrocarburo, la industria petrolera como tal, y empezaron a trabajar en todo ese sentido. Entonces, pues obviamente empezaron a producir, a producir, a producir, porque pues cada vez que se exploraba, se iban encontrando más yacimientos, más yacimientos, más yacimientos, que incluso pues obviamente iban a seguir trabajando en ese sentido. Y pues iban a seguir aportando de que no los vamos a agotar, vamos a seguir encontrando distintas maneras de extraerlos y distintas maneras de poder cubrir nuestras necesidades. A tal punto pues que al día de hoy tenemos hay varios países que tienen las mayores reservas del mundo. La mayor reserva está en Venezuela, le sigue Arabia Saudita y todos los países árabes. En tercera posición se encuentra Estados Unidos, en cuarta posición se encuentra Rusia y pues ahí van, si no estoy mal, creo que en quinta posición está Brasil. Entonces pues ahí realmente se puede generar esa serie de protección y de mecanismo para tratar de tener un tema responsable con el uso de petróleo. Ahora bien, actualmente, y hago un paréntesis, actualmente se está impulsando muchísimo el tema de los vehículos eléctricos, ¿cierto? O de los vehículos híbridos. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Para generar esta serie de baterías de recarga o las baterías de los vehículos, pues se necesita también extraer materiales, que esos sí son un poco más complejos de encontrar que lo que se puede encontrar de pronto en un yacimiento petrolero. Entonces, pues va a llegar el momento en el que ya no tengamos o que ya no haya de pronto minerales o material para construir baterías y ya se tenga que buscar otra serie de alternativas e incluso pues tal vez de pronto siendo un poquito apocalíptico, ya no existan motores, sino volvamos nuevamente a las bicicletas o motores de pedal como tal, ¿cierto? Porque pues obviamente siguen siendo mecanismos así para moverse de una forma limpia, como por así decirlo. Entonces, pues realmente ahí en ese sentido, pues es importante analizar esa cuestión. Tenemos nuestro principio número 15, el que nos dice que debe aplicarse la planificación de los asentamientos humanos y la urbanización con miras en evitar repercusiones perjudiciales sobre el medio ambiente. ¿Esto a qué nos suena? Planes de ordenamiento territorial, ¿cierto? Entonces, nuevamente, hace 50 años se fue trabajando, se fueron dando unos lineamientos específicos que al día de hoy seguimos todavía de forma, o seguimos, o siguen vigentes como tal. El 24. Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales respecto a protección y mejoramiento del medio ambiente. ¿Por qué saqué esta colación? Porque pues en ese momento fue importante, pero no se le hizo mucho caso. Actualmente es importante, pero tampoco se le hace mucho caso, ¿cierto? Entonces, pues realmente es algo, tal vez de pronto uno de esos principios y que pueden sonar como publicidad política pagada, porque generalmente siempre van trabajando y muchas de las propuestas de muchos gobernantes a través del tiempo es vamos a proteger el medio ambiente, vamos a trabajar en pro del desarrollo, vamos a trabajar en pro de la protección medioambiental, etcétera. Distintas palabras, distintos momentos, distintas situaciones, pero todos precisamente eso, ese último punto lo trabajan casi que de forma automática para el tema de generación de sus posibles planes de gobierno o de sus políticas para hacerse elegir como mandatarios de cualquiera de los países a nivel mundial,
¿cierto? No es algo específico ni relativo de la zona, sino que ya es algo que se viene trabajando ya de forma generalizada a nivel global. ¿Qué impactos generó esta primera conferencia? Pues despertó una conciencia pública sobre el tema de la crisis ambiental. Antes no se creía que fuese a presentarse, pero sí se empezó a trabajar en ese sentido. Se crearon una serie de acuerdos internacionales e inspiró la creación de una serie de políticas ambientales en muchos países. Colombia esperó hasta 20 años después. Pero pues igual en otros países, por lo menos en Suecia, es uno de los pioneros que se trabaja en ese tema. E incluso cuando se creó la ley Colombia, la ley 99 en el 93 aquí en Colombia, se adoptaron muchas políticas y mucha normatividad de Estados Unidos, de la EPA como tal, y se fueron tratando de aterrizar. Ya pues obviamente el momento de aterrizar, cuando se trajeron. Inicialmente se dijo, aquí tenemos nuestras políticas, empecemos con esta hoja de ruta. Sin embargo, pues a través del tiempo, pues se fueron analizando diferentes lineamientos y diferentes estamentos particulares de que no iban a ser muy viables de pronto en el país porque pues las condiciones geográficas son muy distintas, ¿cierto? Entonces, pues ahí se fue trabajando en ese sentido. ¿Qué se probó en ese momento? Que se creara el Día Mundial del Medio Humano, que fue cuando lo empezaban a generar en ese sentido, el 5 de junio, que se decretó que fuera el Día Mundial del Medio Humano, con el cual pues obviamente se empezó a tratar de trabajar en un tema inicial de, ¿cómo llamarlo? De, sí, de aprovechamiento de los recursos para satisfacción propia. ¿Cierto? Entonces, pues obviamente la importancia del hombre en el planeta y en el control y en la protección del medio ambiente. Hubo una regulación acerca de los ensayos de las armas nucleares, porque recordemos también un poco que después de las primeras explosiones de armas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 1945, el 8 y el 10 de agosto de 1945, se vio la opción y la oportunidad de empezar a crear esta proliferación de estas armas, pero necesitaban ensayarlas. Inicialmente se hacían en la atmósfera, ¿cierto? O sea, entonces, pues eran los videos son parte de los videos que generalmente vemos ahí del hongo nuclear completo formándose en la atmósfera. Entonces ahí empezaban a decir, no, hagámoslas ahora de forma subterránea o de forma submarina, ¿cierto? De forma submarina, en la Polinesia, en el atolón francés como tal, allá empezaron a trabajar con los primeros ensayos nucleares submarinos hasta que fueron prohibidos. Ya actualmente no se hace ni un solo ensayo nuclear submarino, que generan pues obviamente sus consecuencias, y pues a nivel subterráneo también se empezaron a trabajar. Si nosotros cogemos o agarramos de pronto Google Maps y nos vamos para el estado de Arizona, en Estados Unidos, y nos acercamos de pronto a lo que era la zona o lo que es la zona del área 51 por allá, explorando, verificando, vamos a ver de pronto una serie de puntos específicos o de zonas que parece como de pronto la superficie lunar. Y esa fueron la cantidad de cada orificio de esos formado, era una prueba nuclear que se realizó en ese momento. ¿Cierto? Entonces, pues parece una superficie lunar y uno queda como bastante asombrado precisamente en ese sentido. Y pues otra de las resoluciones fue convocar una segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, como lo denominaban inicialmente, ¿cierto? Y esa segunda conferencia no fue sino hasta 20 años después, que fue la Cumbre de Río, con la cual pues obviamente se generó el tema de seguimiento particular de todo lo que tiene que ver con el tema de lo que hay, seguir las manos ahí, perdón, seguir con el monitoreo, mirando a ver qué fue lo que pasó, cómo vamos con el tema de Estocolmo, cómo se fue trabajando en ese sentido. Y pues realmente no es que haya habido muchos temas particulares o muchos temas de pronto que se hayan avanzado. ¿Por qué lo digo? Porque generado una serie de preocupaciones crecientes acerca del medio ambiente que pues se empezó a generar porque pues la cumbre del 72, si bien es cierto que generó una pequeña conciencia ambiental, no fue de gran magnitud. Y entonces, pues ahí empezó a generarse esta serie de situaciones, ¿cierto? En el año 87 se creó un documento
que se llama Informe Brundtland, que fue una Comisión Mundial sobre Medio Ambiente que publicó este tema de este científico sueco, si no estoy mal, y empezó a trabajar acerca de este tema. En lo que tocaban allí ese informe de forma directa era todos los lineamientos específicos de desarrollo sostenible y de protección medioambiental. Y pues a partir de esta cumbre, ya pues dado todos los avances y toda la preocupación de que todo el análisis de que la Amazonía se está desforestando, de que por lo menos aquí a nivel local estamos presentando una gran sequía a causa de las altas temperaturas, a causa del fenómeno del Niño que se presentó en ese momento. Entonces pues ahí realmente se empezó a crear esa necesidad de sí realmente empezar a ponerle y hacerle caso a lo que se estaba generando de esa preocupación, de esa concientización ambiental, en lo cual pues, los grandes objetivos que se crearon y quedaron fue establecer un programa de acción global, ¿cierto? Promover el desarrollo sostenible y fortalecer la cooperación internacional, que aquí es como lo que yo les comentaba hace un rato, que fue la creación de los famosos los bonos verdes, ¿cierto? Entonces, pues con todo ese tema de esa declaración de esos principios de Río y todo lo demás, hubo cuatro grandes principios que fueron, cuatro grandes objetivos que fueron analizados en ese tema. Prevención de la contaminación, una responsabilidad común pero diferenciada, en la cual los países ricos tienen una mayor responsabilidad en la protección del medio ambiente, es decir, para pagar acerca de que tenían y debían cancelar, si suscribían ese acuerdo, debían cancelar directamente, perdón, deberían cancelar directamente un dinero o un valor X para ellos seguir produciendo, muy de la mano con el tema de la cooperación internacional. Y pues lo más importante era que el público debe tener y debía tener acceso a toda la información relacionada con el medio ambiente. ¿Por qué este punto particular? Porque pues precisamente a través del tema de los ensayos nucleares, nadie sabía cuáles eran las consecuencias hasta el momento en el ambiente de un tema de un ensayo nuclear. De pronto, haciendo una connotación símil, tal vez no es no muy realista, pero en el año 1997 salió una película que se llama Godzilla. Al principio de esa película, la introducción era precisamente en el atolón francés, en la Polinesia, hacían una explosión submarina y un dragón de Komodo absorbía esa radiación y creaba a Godzilla, ¿cierto? Un cuento, una leyenda un poco increíble, pero pues obviamente fue un símil de una consecuencia a causa de una explosión nuclear. Pero sin embargo, tengamos en cuenta que hubo un gran suceso en abril de 1986, que realmente sí fue algo bastante complejo y bastante complicado, que fue la explosión, sí, la explosión del reactor número 4 de la planta de Chernobyl en Ucrania, ¿cierto? Una gran nube de uranio, una gran nube radioactiva, que en ese momento, recordemos, hacía parte de todo del bloque soviético en ese momento Ucrania, y pues toda la información de allí que se generaba era completamente reservada. ¿Cómo se detectó que hubo un evento o una situación? Porque la nube nuclear, esta nube nuclear se desplazó por los vientos por toda Europa y disparó los sensores de las centrales nucleares en, en Suecia, ¿sí? En Finlandia. Cuando disparó esos reactores o disparó las alarmas en, la- en, la- en, la- en las, en esas centrales, pues los funcionarios empezaron a mirar qué pasó. Tenemos una fuga, fueron a mirar, no presentó nada y empezaron a comunicarse entre todas las centrales de Europa para saber qué era lo que habían presentado y en muchas de esas centrales se presentaban esas alarmas de forma directa. Tan así fue la situación que se presentó que en ese momento la Unión Soviética tuvo que aceptar que presentaban un tema o un inconveniente, ni siquiera lo llamaron accidente, sino que presentaron un inconveniente, sí, con una de sus plantas nucleares, pero que no necesitaban ningún tipo de apoyo, ningún tipo de ayuda internacional, porque pues precisamente ellos
se centraron en que lo podían ejecutar de forma directa, pero pues obviamente ya era algo que pensaron inicialmente que lo podían controlar, pero ya después que no. Y si no estoy mal, si mi memoria no me falla, esa alerta o esa alarma se dio, o mejor dicho, esa aceptación de que la Unión Soviética aceptó de que sí se presentó algo, se dio prácticamente casi que una semana después de haberse presentado el evento. Entonces, pues obviamente fue mucho tiempo e incluso al día de hoy, nosotros, los que estamos en este momento sentados, tenemos de pronto algo de esa contaminación radioactiva de Chernobyl, porque pues obviamente eso se fue desplazando con el viento. De pronto los que éramos niños en la época lo absorbimos de forma directa. De pronto mis colegas más jóvenes, ¿cierto? De pronto les fue transmitido a través de pronto de sus familiares, de sus padres como tal, les fue transmitido de pronto esa contaminación como tal. E incluso pues actualmente también podemos observar netamente de pronto en árboles, en campo, etcétera, en el mismo ambiente, de forma directa podemos tener ese tema. Entonces, por eso fue importante el tema de la información que debe tener el público, debe tener acceso total a la información relacionada con el medio ambiente. Fue prácticamente a través y de consecuencia de esa explosión de esa central nuclear. Ahora bien, si no se hubiera presentado esa explosión, ¿será que de pronto sí se hubiera tenido en cuenta ese exceso de la información? No lo sabemos, ¿cierto? Porque pues obviamente la tecnología va avanzando y las situaciones los sistemas de seguridad van cambiando, se van modificando y puede haberse presentado otra situación distinta. Los grandes principios pues nuevamente, los seres humanos constituyen el centro de preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y tienen derecho a una vida saludable, productiva y en armonía con la naturaleza. Similar, con otras palabras, a la realizada en el año 90 en el año 72. Principio número 3. El derecho al desarrollo debe ejercerse de una forma tal que responda a una parte equitativa entre necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Que eso es el principio de la teoría del desarrollo sostenible como tal, de la definición de desarrollo sostenible como lo conocemos al día de hoy. Los estados deben promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente, las normas, objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y desarrollo en el que se aplican. Cierto que obviamente este fue la creación del Ministerio del Medio Ambiente aquí en Colombia y de todas las entidades ambientales territoriales o regionales. El principio 15, con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Es decir, no crear normas ideales, no crear normas que de pronto no logremos implementar o que de pronto que porque la vivimos en un país la podemos aterrizar acá. Son metodologías distintas, economías diferentes, geografías muy diferenciales, muy diferenciadas como tal. Entonces, pues lo de nosotros no se puede comparar con Panamá, ni se puede comparar con Ecuador, ni se puede comparar con Venezuela, mucho menos se va a poder comparar con una Alemania, con una Suecia, con una Suiza, con una Italia, con una Rusia, con una China, con una estadounidense como tal, ¿cierto? Entonces, pues obviamente todo influye de forma directa. Y el principio 22, las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Este fue uno de los temas particulares, nuevamente, como fue en Brasil, esta cumbre. Brasil tiene muchísimas comunidades indígenas que incluso todavía no han encontrado y no han socializado con la civilización, como por así decirlo. Y pues obviamente ellos tienen mucho conocimiento en ese foco, en sus temas tradicionales, ¿cierto? En el tema de conocimiento de la flora, en el tema de conocimiento de la fauna particular. E incluso algunos mitos particulares dicen o manifiestan que en la selva hay muchas frutas que todavía no han sido descubiertas en el Amazonas, que incluso también dicen que muchas de esas frutas sirven para tratar muchas de las enfermedades que sufrimos al día de hoy y que tal vez no han tenido ningún tipo de medicamento eficaz, como un SIDA, como un cáncer,
¿cierto? Entonces, pues obviamente generan ese tipo de situaciones. Por eso digo, son mitos porque pues no se ha logrado comprobar eso como tal. Sin embargo, pues obviamente dentro de la Constitución Política Nacional del 91 ya se incluyó la necesidad de que las poblaciones indígenas fueran reconocidas aquí en el país, ¿cierto? Tal vez de pronto no con con la amplitud que se le ha dado que se le ha dado en el último tiempo, pero pues sí, sí ya se les estaba reconociendo en ese sentido. Y como grandes documentos resultantes, tenemos que pues la Declaración de Río de Janeiro, se creó una Agenda 21 con la cual se empezaron a dictar una serie de lineamientos o guías particulares de hacia dónde debería dirigirse todo el sector ambiente a nivel mundial. Se creó un tema de la convención de que se crearan o que se realizaran convenciones sobre la diversidad biológica, dado pues obviamente la riqueza biológica que tienen países que tienen eh, cobertura sobre la Amazonía: Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, perdón, Ecuador no, Guyana, Surinam, etcétera. Y pues que se crearan las convenciones marco sobre el cambio climático, ¿cierto? Que se empezara a estructurar toda esa serie de fundamentos particulares. ¿Cómo vamos hasta el momento? Muy bien, profe. Bien, profe. Sí, no, lo que pasa es que pregunto porque ya casi va siendo nuestra hora feliz, dirían por ahí. Tenemos una serie de desafíos y obstáculos en la implementación de lo que se firmó en el 92, ¿cierto? Que uno que tiene que ver con un tema de falta de voluntad política, y no solamente del 92, eso es actualmente. Vámonos al caso particular aquí en Colombia. Nosotros somos un país biodiverso, muy rico. Tenemos mucha flora, muchas mariposas, e incluso Colombia es el país que más especies de mariposas tiene a nivel mundial. En algún momento éramos el cuarto país más rico en fuentes hídricas. Tenemos el, el, el páramo más grande del mundo, en los humedales, la fábrica de agua más grande del mundo, que es el Sumapaz, ¿cierto? Entonces, pues realmente, ¿qué sucede? De que nosotros no lo hemos sabido aprovechar. Aprovechar no para explotarlo, aprovechar precisamente para generar un tema de riqueza cultural, ¿cierto? A un tema de riqueza y apropiación como tal. Pero ¿por qué no se ha podido realizar? Precisamente porque las distintas agendas políticas de los distintos gobernantes, independientemente del color que sea, han ido cada uno por vías distintas y nos han creado tal vez de pronto unas políticas de Estado que sí o sí se deban ejecutar y que sí o sí, independientemente de quién suba al poder o quien tenga acceso al poder gubernamental, se rija y la realice. Tal vez la única que ha podido suplir o que ha podido sostenerse a través de los años es la Constitución política, pero aún así, la Constitución del 91, pero aún así ha tenido muchas modificaciones a través del tiempo por distintos intereses. Entonces, pues realmente ahí se presenta ese tema particular, ¿cierto? Un tema de falta de voluntad política. ¿Conflictos de interés? Sí, muchísimos, porque nuevamente, me perdonen la expresión, pero muchos gobernantes le venden, como quien dice, el alma al diablo para poder subir y poder gobernar, ¿cierto? Y pues obviamente, sin decir, esa es una frase coloquial, y pues obviamente en ese tema, pues se presentan siempre situaciones como la que tenemos actualmente, y voy a aterrizar el tema en Bogotá con el gobierno nacional, frente al tema de la expansión en el tema de movilidad en la ciudad. Y pues Bogotá es una ciudad que en este momento tenemos 10 millones de habitantes, no tenemos vías. Sí o sí, toca expandir las vías. No tenemos un sistema de transporte muy eficiente que digamos, sin decir que pues obviamente que Transmilenio no sea malo. Transmilenio es un sistema bueno, pero desafortunadamente es un sistema que se colapsó, se quedó atrás por toda la cantidad, no creció al mismo ritmo que crece la ciudad.
Y pues realmente sí la necesidad necesita expandirse y para esa expansión sí necesita ser ambientalmente responsable. Entonces pues realmente hay por intereses políticos de que yo me expando, que yo no lo dejo porque yo decreto esta vaina de protección, pero es que usted no está dejando crecer la ciudad, hacia dónde vamos a implementar, etcétera. Entonces pues realmente son situaciones que por temas de egos, no es por más, no llegan a un frente común o no llegan a un tema particular. Y ahí es donde viene un Profe, conflicto de interés. Cuéntamelo. pues mira que muy relacionado con estos dos puntos que estás tocando, también yo creo que nosotros tenemos como gran parte de responsabilidad en esto, ¿cierto? Porque si bien o mal, nosotros somos quienes escogemos a los dirigentes. Y para no irnos tan lejos, dos casos muy específicos, pues fue como con el programa político que entró pues al actual presidente, que era como detener las exploraciones, los nuevos proyectos de exploraciones de petróleo. Y Ujú, pues la gente lo ve como algo malo, ¿cierto? Cuando estamos dando son esos pasos como a esa de pronto transformación energética, y al igual que cuando de pronto se satanizó un poco el acuerdo de Escazú, que también pues está ligado como a esta parte medioambiental en el cual la región de pronto está dirigida como a ser un poco más transparentes en los proyectos medioambientales que se hacen en toda la región y entonces pues ya lo ligaban más como por un aspecto político, más como por un tipo de izquierda o exacto. derecha y que pues perdíamos soberanía. Entonces, cuando la gente no entiende esos temas, se deja guiar mucho de yo sigo un partido político y es lo que ellos me digan, ¿cierto? Entonces, de pronto como que pierden esa capacidad de raciocinio, de pronto de tener esa, sí, como ese criterio frente a muchos aspectos, más que Colombia, pues es un país supremamente biodiverso y nosotros dependemos en gran parte de la materia prima. Correcto, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. El tema de gobernar a favor de, o no, no es a favor de, se está gobernando actualmente es en contra de, ¿cierto? Entonces, lo que tú dices es muy cierto. El tema del acuerdo de Escazú generó un gran escozor y una gran piquiña a nivel político, precisamente porque se considera o se cree que no es lo más adecuado, pero realmente es un tema de protección. El Acuerdo de Escazú lo que busca es retomar el principio básico del 72 de Estocolmo, de la protección medioambiental, como por no ir, como para no ampliarnos tanto en el tema. Y lo que tú dices del tema de la exploración, yo pienso, pues yo siendo ingeniero ambiental, y pues obviamente compartiendo durante más de 15 años en el sector de hidrocarburos, suena bastante paradójico el asunto, pero yo considero que el tema actualmente, el tema de la exploración, es un tema que se está haciendo ambientalmente responsable. Sí, los eventos suceden. En Barranca Bermeja se han presentado fugas de hidrocarburo en unos pozos petroleros. Son pozos petroleros que tienen más de 80 años. Como tal, pues obviamente el fracturamiento, la fractura del casing como tal, pues obviamente se va deteriorando. Es un cemento que se va deteriorando por las presiones al interior de la Tierra. Sin embargo, es algo que se pueden estar trabajando y que pueden estar previniéndose de forma directa. Yo soy partidario de que la exploración petrolera y la transición energética pueden ir de la mano. ¿Por qué lo digo? Porque pues para hacer una transición energética hay que hacerla paso a paso. Precisamente la palabra transición lo dice, ¿cierto? Ir paso a paso. Pero también se requiere una serie de recursos y una serie de financiamientos. Y pues obviamente no vamos a tener unos financiamientos cuando realmente sabemos que en el país el mayor ingreso para el Estado es precisamente la exploración petrolera, ¿cierto? La exportación petrolera. Entonces, pues es un tema ahí que como que no se puede, no se cree actualmente que se pueda trabajar de la mano, pero yo soy partidario de que sí se puede trabajar muy de la mano. Ustedes tal vez han escuchado un tema del fracking, ¿cierto? Que es que el fracking genera contaminación de aguas subterráneas, que el fracking genera contaminación de fuentes hídricas, bueno, una cantidad de información que no está, no digo que no está mal, pero sí está un poco alejado del tema de cómo se está ejecutando.
haciendo un tema de análisis de profundidades. El fracking o fracturamiento hidráulico, ¿qué es? Se inyecta agua a presión dentro del pozo, al yacimiento, y lo que se hace es, o mejor dicho, primero que todo es una actividad que se realiza con un tema que se conoce como cañoneo. Se mete un tubo que tiene unos balines que pueden ser, imaginémonos y tiene un explosivo, cada uno de esos balines, una forma de cono como tal, se introduce y se baja el tubo hasta el fondo del pozo o hasta la zona donde se va a generar el cañoneo. Entonces eso genera la detonación y salen todos como en fragmentación hacia todas las direcciones, ¿cierto? Hacia 360 grados salen los balines a una cierta profundidad y se incrustan dentro del yacimiento. Imaginémonos también de que el yacimiento es una piedra pómex, sí, una piedra pómex, en la que cada orificio que tiene esa piedra pómex tiene una mezcla de agua con aceite y con gas, todo mezclado, así un solo líquido. Cada orificio es eso. Y los orificios están interconectados entre sí, y pues ahí es donde viene el yacimiento. Cuando se están agotando esos yacimientos que aflorecen en muchas oportunidades de forma natural, o en muchas opciones de forma natural, fluyen hacia la superficie, los balines lo que hacen es ayudar a romper un poco más para que el fluido cubra o de pronto fluya mucho más fácil, valga la redundancia. ¿El fracturamiento qué es? O el fracking, que se mete la tubería hasta esa profundidad en la que está el yacimiento, en la que se dio previamente cañoneada con esos balines, y se mete agua a presión, pero es una agua que viene con una arena, con un sílice, que se mete y pues se mezcla y eso crea como un gel y se mete a presión para que el orificio y la misma presión que vaya generando una fractura en el yacimiento. Pero tengamos en cuenta que ahí es donde se genera de pronto esa confusión o ese tema particular de que me va a contaminar el agua subterránea. Y ahí es donde viene el primer gran debate que yo he dado, precisamente de que el yacimiento petrolero o los yacimientos petroleros están a una profundidad promedio de 3.000 pies. Estamos hablando de 1 kilómetro de profundidad, ¿cierto? Mientras que los acuíferos o el agua subterránea se puede encontrar a 200 pies, es decir, en un promedio de 200, 300 pies, es decir, a una profundidad aproximadamente de 100 metros. Entonces, pues obviamente hay una gran distancia, el subsuelo no está intercomunicado entre sí y pues ustedes de pronto cuando han tenido la oportunidad de pronto de hacer un poco de estudios geotécnicos como tal, se dan cuenta que pues obviamente no está intercomunicado entre sí. Y pues ahí es donde se genera de pronto ese gran debate. ¿Qué puede suceder? Que de pronto por alguna fisura del casing o de ese revestimiento del pozo como tal, sí haya presentado tal vez a través del tiempo un desgaste del cemento con el cual se construye y puede haber una filtración. Por ese lado puede generarse un tema de contaminación. Pero cuando se hace el tema de fracturamiento hidráulico o fracking bien hecho, pues obviamente, o mejor dicho, se realiza de la forma adecuada, es así más o menos en esa labor que yo les estoy comentando. Entonces, por eso les digo que hacer un tema de transición energética con tema de exploración petrolera para obtener los recursos para hacer esa realización, yo soy fiel partidario de que sí se puede hacer. ¿Y que la necesitamos? Claro que la necesitamos. ¿Por qué lo digo? Porque pues obviamente lo hablamos comentábamos hace un momento de que los recursos no renovables son limitados. Y en este momento nuestra independencia energética pues obviamente se está viendo afectada en tela de juicio a causa de pronto de esas decisiones así abruptas como tal y no de pronto continuando un tema de transición. Por lo mismo, volvemos al tema, se está gobernando en contra de y no a favor de. ¿Cierto? Y gran prueba de eso está el tema de los últimos movimientos que se han presentado actualmente, incluso con las noticias del día de hoy. Pero bueno, eso ya es para otro tema de discusión. Eh, bueno, entonces aquí de este tema particular. Y pues el legado y la importancia que tiene esta cumbre como tal
Esta cumbre de Río, pues obviamente marcó para la acción global y estableció un marco específico en el medio ambiente, empezó a promover el tema de sostenibilidad, empezó a promover un tema de cooperación internacional y empezó a crear un tema de conciencia global. ¿Listo? Entonces, esto así, a través de este entorno, de este tiempo, pues nuevamente fue pues, generando todo este tema particular y de forma directa para todo lo que tiene que ver con el tema de la cumbre de Río de 1992. Entonces, pues ahí tenemos esa forma particular. ¿Dudas, preguntas, inquietudes que tengamos hasta el momento? No por el momento, profe. No por el momento, profe. No, no, señor. Vale, perfecto. Bueno, mis estimados, 9 de la noche. Espero que por lo menos les haya comenzado con este pequeño granito de arena. Ya pues se nos recortó bastante, pues obviamente por el tema mientras arrancábamos, iniciábamos y todo lo demás, la intervención de la arquitecta Claudia. Pero pues sin embargo, espero que tengan ustedes, todos ustedes, una excelente noche y nos veremos el día de mañana. La misma hora, mismo canal. Listo, Hasta luego, profe. profe. Muchas Gracias, buenas Gracias. noches. Muchas gracias. Que pasen buena noche, que descansen.